Buenas noches, Rocío, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Claudia Méndez, Juan Luis Ponte, estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de la noche. En un día, el primero de la semana, que arranca con gran cantidad, con gran actividad. Claudia, vamos a darle la bienvenida a ambos, a don Tomás Saloj, él es alcalde indígena de Sololá, y vamos a darle la bienvenida también a Eric Maldonado, quien es director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar. Con ambos queremos conversar sobre esa discusión que ya ocupa a los miembros del Congreso de la República respecto a la propuesta de reforma constitucional. Esa propuesta de reforma se encuentra prácticamente bajo fuego en este momento, es objeto de discusión, hay grandes objeciones de parte de la mayoría de los diputados encabezados por la bancada oficial del FCN. Uno de los puntos que muy probablemente habrá de quedar afuera en este nuevo acuerdo tiene que ver justamente con la inclusión del pluralismo jurídico o la jurisdicción indígena en la Constitución, reconocido de manera explícita, aunque lo cierto es que en la práctica ya opera esa jurisdicción indígena. Claudia, arranca esta conversación. Y la primera pregunta es para don Tomás. ¿Qué opina él cuando escucha las opiniones que manifiestan desconocimiento, temor, incertidumbre o ansiedad respecto de que nuestra Constitución contemple e incluya la jurisdicción indígena como un sistema judicial vigente en el país? La verdad sí, lamentamos bastante porque los magistrados, los diputados no nos han entendido realmente quiénes somos nosotros. Todavía lo ven como la jurisdicción indígena, todavía lo ven que no es cierto, que no existe, mas sin embargo, nosotros sí existimos. Y eso ahorita ha dado vuelta en este caso, en discusiones que se ha hecho, pero la realidad, nosotros pues no nos estamos preocupando tanto, diría yo, porque de todas maneras nosotros existimos. Da lo mismo que se incluya en la Constitución a que no se incluya. Eso es lo que yo digo siempre. Nosotros en Sololá, como municipalidad indígena, hemos existido por muchísimos años. Hemos, hemos impartido justicia y seguiremos impartiendo justicia. Pero para usted, ¿tiene importancia que no sea incluido en la reforma constitucional el tema de la jurisdicción indígena o realmente no le importa? No nos importa. ¿Por qué sí importa? Porque todavía vemos, si no se incluye, todavía vemos como racista en este caso. Porque no nos incluye, no nos tomen en cuenta, mientras en realidad todavía hay criminalización de nuestras autoridades. Entonces, esa es la realidad que nosotros vemos, por eso es de que pedimos para que conozcan, porque los jueces no saben, no conocen lo que nosotros hacemos allá en las comunidades. En realidad los jueces, los magistrados, pero también mucha de la gente que nos está sintonizando esta noche se preguntan qué es la justicia indígena. Y me gustaría contarles que don Tomás me contó fuera de cámara que tiene registrado, por ejemplo, a las autoridades indígenas de su municipalidad desde 1860. Eso significa alrededor de 160 años de autoridades. Y un total de ¿cuántos casos conocidos en el último año, don Tomás? Hasta el momento tenemos ya registrado los 1081 casos. 1081 casos 1081 conocidos casos por... del mes de enero hasta ahora. Esto estábamos hablando solo dentro de la municipalidad indígena. Aparte... Le hago una pregunta más sí. antes de pasar con Eric Maldonado. ¿Alguno de esos casos tiene que ver, por ejemplo, con propiedad privada o uso de ríos o de yacimientos mineros? Ahorita vamos por el lago de Atitlán. ¿Qué están Nosotros ahorita definiendo sobre el lago de Atitlán? estamos bajando, nos dimos cuenta que la AMSCLA supuestamente es el encargado por la seguridad. La Autoridad de Manejo Sustentable del lago de Atitlán. Pero bajamos a preguntarle qué están haciendo, cuánto tiene de fondo, qué está haciendo con el lago de Atitlán. Entonces, también estamos, en este caso, podríamos decir, como entes fiscalizadores de las instancias del Estado. Eric, ¿qué piensa usted de la decisión de un buen grupo de diputados de excluir del texto de reforma constitucional lo referente a jurisdicción indígena?
Realmente sería preocupante. Hay 3 o 4 temas que son esenciales dentro del proceso de reformas constitucionales. Se perdería la esencia. Los diputados han hablado de retirar lo relativo al antejuicio. Se está cuestionando mucho el tema del Consejo Nacional de Justicia y concretamente el pluralismo jurídico. Si estos 3 temas se excluyen, la esencia, la razón de ser, la estructura de las reformas constitucionales estarían siendo de una u otra manera disminuidas. Y me animo a decir que perderían legitimidad precisamente porque han sido los temas precisamente que han dado lugar a que se discutiera, a que se motivara la discusión. La falta de administración de justicia. Ya lo decía don Tomás de forma muy acertada. Podemos inferir que con la administración de justicia los pueblos mayas se ha logrado superar o de una manera sopesar la falta, la ausencia de Estado en muchas de estas comunidades. Es decir, órganos jurisdiccionales convencionales que no llegan o que aún llegando son, no son reconocidos como legítimos porque muchas veces administran de justicia con base eminentemente en el derecho, que el derecho no forzosamente es justo. Una de las características precisamente de la administración de justicia de los pueblos mayas es que las administran miembros de las comunidades que conocen las necesidades, que conocen la realidad y sobre todo que gozan de legitimidad. En el momento en que don Tomás o cualquier otro miembro de los consejos mayas deje de tener legitimidad, en ese momento se tiene que ir. Entonces, ese es el punto esencial, la confianza que los administradores de justicia, que no es uno, es el Consejo Maya el que administra justicia, es un cuerpo colegiado o un cuerpo articulado. En el momento en que ellos dejen de tener legitimidad, en ese momento tendrán que irse, que es lo que diferencia de una u otra manera este sistema con el convencional. He recopilado las preguntas que reflejan el temor, muchas veces el desconocimiento o esa ansiedad que se tiene respecto de la jurisdicción indígena y se las quiero plantear a los dos, los pueden ir contestando indistintamente, pero se pregunta, por ejemplo, ¿cómo hace la autoridad indígena para juzgar cuando no deja nada por escrito? Primera pregunta. Segunda, una pregunta que plantean va en este sentido. ¿Por qué tener una justicia distinta en un país donde todos somos guatemaltecos? Y tercero es, ¿cómo se garantiza una persona que no es indígena y que cae en un problema de jurisdicción indígena de que tendrá un juicio justo? Si don Tomás me lo permite, voy a contestar la tercera pregunta, voy a iniciar por la tercera. Obviamente, la misma propuesta de reformas constitucionales establece que tendrá que emitirse una ley en materia de pueblos indígenas que desarrolle precisamente el precepto constitucional. La Corte de Constitucionalidad en su jurisprudencia, particularmente en la sentencia del proceso 1467-2012, pero no únicamente en él, sino en varios otros, ha fijado alguna especie de criterios. ¿Cuándo las autoridades indígenas pueden administrar justicia? Primero, que sean conflictos surgidos entre partes miembros de la población indígena. Si yo no soy miembro de una población indígena, no soy objeto de esa jurisdicción. Así es, totalmente de acuerdo, que eso ha creado mucho temor. Pero antes de continuar, creemos el caso hipotético, como en las escuelas de Derecho. ¿Qué sucede si Juan Luis tiene un incidente en una comunidad, en un territorio de jurisdicción indígena, digamos un hecho de tránsito? ¿Qué pasa entonces? ¿El no es sujeto de la jurisdicción indígena? Precisamente, son 4 elementos o 4 parámetros los que estableció ya la Corte Constitucional. Primero, es requisito que las partes, todas las partes, sean miembros de la comunidad. El caso que usted citaba, Claudia, automáticamente tiene que ser conocido por autoridades de la administración convencional. Segundo, que el hecho haya acaecido o haya sucedido dentro de la comunidad, es decir, las partes, pero además el territorio son fundamentales. El tercer elemento fijado por la Corte de Constitucionalidad ha sido que el hecho atente o afecte la esencia de la comunidad, que afecte los intereses de la comunidad. Y cuarto, que sea juzgado por una autoridad competente, legitimada, que en la mayoría de los casos son los consejos. Entonces esto es ir rompiendo mitos, Claudia, que si Juan Luis, que si cualquiera de nosotros que no pertenece a una comunidad, no puede ser juzgado por esa comunidad. Es el caso de don Tomás. Don Tomás, por cualquier razón, está en una comunidad que no es la propia, está en Quiché, está en Huehuetenango, dentro de la circunscripción de otra comunidad maya, don Tomás no podría ser juzgado. ¿Por qué? Porque él pertenece a una comunidad que es la del municipio de Sololá. Entonces, del departamento de Sololá, obviamente. Entonces son estos una especie de mitos que hay que ir rompiendo. Otro mito es el de los famosos azotes, o inclusive hay quienes hablan de linchamientos. Primero hay que decir, la justicia indígena
va mucho más allá de los azotes y los linchamientos. La justicia indígena es eminentemente retributiva, no punitiva. Y eso, pues, ¿quién mejor que don Tomás nos lo podrá decir? Pero lo que busca es enmendar el daño y restaurar las condiciones a como se encontraban antes del daño. Don Y no Tomás, castigar. un tema fundamental, uno de los cuestionamientos fundamentales tiene que ver con que el derecho en el cual basan ustedes sus decisiones no está escrito, sino que se trata de lógica y razonamiento Exacto. en base a conocimientos Consenso en este ancestrales. caso. Dialoguemos, sentémonos, qué es lo que pasó, qué se hizo, quién es el... Tal vez ni se busca culpable, buscar un acuerdo entre ambas personas. Si él, lo que decía acá el compañero, un accidente de tránsito, no importa de dónde venga a ser el señor, pero por favor véngase para acá, tenemos la oportunidad, nos sentamos, ¿cuánto va a pagar? Buscamos el acuerdo. Entonces no buscamos realmente quién es el culpable, sino para que él se vaya tranquilo y nos quedamos nosotros tranquilos porque recibimos a cambio el pago de lo que el daño que él hizo. Entonces, todas esas cuestiones nosotros lo que andamos buscando es la conciliación, es reparar el daño que es lo que pasó. Miren Así. ustedes, fuera de cámaras conversamos acerca de un caso porque le preguntaba cómo son los casos que recibe, cuál caso ha visto últimamente y sin citar nombres ni cuestiones específicas, conocemos de un familiar que pretende sacar a otro familiar de una casa. Aunque el familiar propietario de la casa aparentemente tenía todos los derechos, ustedes llegaron a un consenso distinto. Imagínense, una señora de 86 años, viene el juzgado, lo procesa, viene y lo sacan de la casa, pidió orden de desalojo, pero esta señora había dicho a la nuera, le había dicho a la nuera, te vas a quedar con lo que es mío, pero hasta que yo me muera. Entonces, va a ser, sí le habían dado la escritura ya a nombre de ella y todo eso. Lamentablemente, se le había dado al marido, pero lamentablemente el marido se había muerto. O sea, el hijo de la señora se había muerto. Quedaría a nombre de la señora, legalmente. La escritura quedaría a nombre de la señora por ser la esposa del hijo de la señora. Pero había dicho algo tan importante, cuando me muera es de ustedes. Pero legalmente la señora va al juzgado, procesa a la señora, pide orden de desalojo para que se vaya de la casa. Sacar a la suegra de la casa. Exactamente. Pero invitamos nosotros al juez, nos sentamos, dialogamos, ¿cómo es posible, señor? Usted procesa a la señora de 86 años de edad, queriendo desalojar de la casa. Sí, entendió el juez y después da una resolución a favor de la señora. De donde se concluye que la palabra es mucho Muy más válida. importante y ese acuerdo de no desalojarla hasta que ella muriera No es está mucho más escrito. importante que el documento escrito. Señores, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. A las 8:45 hablamos sobre las reformas constitucionales. Hoy nos acompañan don Tomás Saloj y Eric Maldonado. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45. Rocío Lazo nos cuenta ahora qué se está diciendo, qué se está preguntando en redes sociales, ¿verdad, Rocío? Sobre este tema, la reforma constitucional. En concreto hablamos sobre jurisdicción indígena, pero queremos tratar todos los temas a los que se refiere la reforma constitucional en materia de justicia. Juan Luis, interesantes comentarios tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Veamos cuáles son algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Tenemos la de Silvio Gramajo, quien nos dice: lo no escrito no es un problema de la justicia indígena, es un problema de la tradición positivista del derecho occidental. Doctor Sergio Hernández, la ausencia de Estado y justicia selectiva en Guatemala es endémica. Por lo tanto, cualquier sistema de aplicación de justicia da desconfianza. Y por último, Mario, ¿y cómo garantizan que la ley indígena es mejor a la actual? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llega el territorio? Interesantes comentarios se generan ya en nuestras redes sociales. Recuerda, como siempre, de participar con el hashtag a las 8:45. Regresamos con ustedes, Juan Luis. Gracias, Rocío. Y yo voy a plantear una pregunta a don Tomás Saloj. Él es alcalde indígena de Sololá. La pregunta la formula Mario por medio del Twitter y dice: ¿me pueden explicar si el linchamiento es parte
de la justicia indígena, si linchar es parte de los mecanismos de sanción de la justicia indígena, y dice, menciona específicamente el caso de la cementera. En San Juan Zacatepeques se produjo violencia entre personas que respaldaban y personas que rechazaban a la instalación de una planta de cementos en aquel municipio, y esto terminó desafortunadamente con muertos de uno y de otro grupos. ¿Cómo lo explica usted? ¿Es eso parte de la justicia? ¿Los linchamientos son parte de la justicia indígena? Yo solo puedo decir un no, porque dentro de la justicia maya no existe linchamiento. No se aprueban los linchamientos. Estamos en contra de los linchamientos. Sololá ha sido uno de los pueblos con menos de linchamientos los últimos años. Y entonces, ¿cómo debemos entender los linchamientos? Esto se expresa la gente por tal vez por la justicia occidental, que no hace lo que se debiera de ser. Una tardía de unos cuantos meses o años para que salga como dijera yo, para que una persona salga procesada. Pues si van lo meten uno a la cárcel, ya en 2, 3 días ya está afuera. Eso es el descontento de la gente y es cuando llegan a eso. Pero son cuestiones de la gente puramente, sí. Población, no de las autoridades indígenas. Más definido como un desorden popular. Sí, un desorden. Comprendo. Había otra de las preguntas interesantes en Twitter y decía, ¿cuál justicia es mejor? La pronta y cumplida, la que ejercemos nosotros como autoridades indígenas. En 2 horas resolucionamos un problema. En 2, 3 reuniones también resolucionamos el problema. Medias si encontramos acuerdo, vamos para afuera. Hubo un comentario que también me hizo don Tomás y me di cuenta que entiende políticamente lo que está ocurriendo dentro del Congreso. Cuando le comenté las reformas constitucionales, el derecho indígena, el pluralismo jurídico ha generado toda una tensión. Y usted me dijo, es el pretexto para cortar de tajo las reformas. ¿Así lo ve? Pues ahorita no hayan qué nombre le ponen también, como que no han encontrado el nombre, pero nosotros seguimos igual, ahí sí que haciendo justicia con nuestra población. La gente salen del Tribunal Maya felices en este caso, por haber encontrado solución. Pues ahorita el Congreso que ha estado discutiendo sobre todo este tema, pues realmente lamentamos, pero porque por falta de voluntad, en este caso, para que también sea, que entrara dentro del sistema de justicia occidental o sea aprobado por la reforma constitucional. Eric Maldonado, ¿cómo entiende que muchos diputados se opongan a que se reforme el derecho de antejuicio? En concreto, la reforma lo que dice es que se mantiene la institución del antejuicio para muchos cargos públicos, entre ellos los representantes al Congreso de la República, los diputados, pero el Ministerio Público tiene derecho de investigarles. Puede investigarles incluso cuando todavía están protegidos por el antejuicio, y eso es lo que ellos no quieren. ¿Cómo lo entiende usted? Son 2 puntos muy concretos. Usted citaba uno de ellos. Ahora la investigación procederá y el Ministerio Público podrá iniciar las acciones para retiro de antejuicio precisamente derivado del proceso de investigación. Ese proceso de investigación no implica una responsabilidad, obviamente no implica que ya exista una culpabilidad por parte de ellos. Por lo tanto, yo no vería objeción en por qué reconocerlo así. Efectivamente, el problema es la facultad que tendrá ahora el Ministerio Público de investigar no solo a los diputados, sino a cualquier funcionario público que goce el derecho a antejuicio, inclusive previo a que se inicie la solicitud de antejuicio. El segundo tema, que creo que es totalmente válido, es que el Congreso de la República pierde la facultad de emitir leyes que sistemáticamente estén otorgando antejuicio a más personas. Únicamente de conformidad con lo establecido en las reformas, el derecho de antejuicio y los funcionarios que gozan del mismo se podrá establecer en la Constitución, que tiene un mecanismo rígido de reforma, y en la ley electoral y de partidos políticos, que tiene otro mecanismo también rígido, que ahí sí corresponde al Congreso de la República. Y es uno de los 2 o 3 puntos que se están discutiendo. Los diputados, lamentablemente, siguen teniendo una serie de ventajas en virtud del texto de las reformas. Un diputado, o mejor dicho, un funcionario que es
capturado infraganti por la comisión de un delito y goza de derecho ante juicio, es puesto ante autoridad judicial. De conformidad con la propuesta de las reformas a la Constitución, los diputados mantienen un privilegio, y es que son puestos no ante autoridad judicial, sino ante la Junta Directiva de Congreso. Es decir, sigue habiendo algún tratamiento que nosotros lo hemos hecho ver. Pero sí, yo creo que facilitar y garantizar mecanismos para combatir la impunidad es precisamente que se pueda hacer la investigación. Mucho de lo que sucedió en el año 2015 con Otto Pérez Molina, con Roxana Valditi, era porque precisamente tiene que ver las famosas por las escuchas garantías que inevitables, tenían, claro. Y las escuchas inevitables que permitieron que se les iniciara investigación precisamente sin necesidad de que se iniciara el proceso ante juicio, y prácticamente ya cuando el Congreso de la República estaba por declarar que había lugar el derecho ante juicio, las pruebas eran contundentes. Indudablemente es un mecanismo para garantizar el combate a la impunidad. Claro, con la aclaración de que esas escuchas telefónicas no pertenecen a un seguimiento a los teléfonos del expresidente y la exvicepresidenta, sino a los teléfonos de sujetos eran inevitables, que estaban bajo es. investigación, eran Así inevitables prácticamente. Nosotros tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte, don Tomás, pero le mandan una pregunta. Dice, ¿un no indígena puede pertenecer al grupo que ejerce la justicia indígena en Sololá? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí puede pertenecer? Sí puede pertenecer. Toda vez que sea miembro de la comunidad. Toda vez que sea miembro de la comunidad tiene que ser así. Muy bien, vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos conversando hoy sobre las reformas a la Constitución y esa discusión intensa que desarrolla en el Congreso de la República. Tan intensa que los diputados tienen previsto para el día de mañana incluir en su agenda la aprobación en segunda lectura de esas reformas constitucionales, pero todos sabemos que hay una fuerte oposición a seguir adelante con el proceso. Ya venimos.